Hola, sed bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva entrega, en este caso algo inédito. Cuentos de amor de Don Miguel de Unamuno. Bien, he querido escoger este autor porque es un autor de la generación del 98 española, nacido en 1864 y fallecido al inicio de la Guerra Civil Española, 1936, y me gusta la mentalidad que tenían en aquella época. No es que me gusta estudiarla, a ver si me explico bien, porque era una mentalidad tan cuadriculada, o sea, estaban tan manipulados, había tanto miedo, pasaban tantas penurias en aquella época, que bueno, queda bien reflejado aquí en estos cuentos, ¿no? Deseo que los escuchéis con la mente abierta, ¿vale? Y pensar lo que os estaba diciendo, ¿no? La manera de vivir de aquellos años, la manera de ser juzgado por cada cosa que hacías, ¿no? Y más viviendo en un pueblecito pequeño, como se da el caso en muchos de estos relatos. Tener en cuenta lo que dominaba en aquella época, los poderes políticos y religiosos manipulaban a la gente, evidentemente, mentalmente, y la gente no tenía más remedio primero que tragar y después que hasta creerse lo que decían. Bueno, más o menos como ahora, ¿no? Pero ahora quizás tengamos muchas más fuentes de información a las que acudir y podamos seleccionar. En aquella época no había más que una, lo que dijera el que mandaba y punto. Bien, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas frases que escucharéis en los relatos como que chirrían al oyente, ¿no? Chirrían como diciendo, ¿pero qué ha dicho? ¿Pero de verdad que se puede decir? ¿Se puede escribir eso? O sea, tranquilos, era normal por lo que parece en aquella época. Entonces, que nadie se ofenda ni se sienta ofendido, por favor, que solamente son cuentos y relatos. Extraer, como siempre, la enseñanza más profunda que os deje el cuento, porque cada uno debéis de ser vuestros maestros, ser vosotros mismos vuestros maestros y aprender sacando esas enseñanzas por vosotros mismos. Qué duda cabe que cuando acabe cada uno de los cuentecitos, pues yo haré mi propio comentario. Bien, espero que os guste de verdad esta nueva entrega totalmente, como decía, inédita. Yo agradezco de corazón siempre vuestra presencia porque sin vosotros esto no sería posible, no habría ni inspiración ni motivación. Y un fuerte abrazo de verdad a todos los nuevos suscriptores que últimamente están siendo, estáis viniendo a oleadas. A los que estáis ya, pues un abrazo de luz gigante. Y a los que estáis por venir, os espero con los brazos abiertos. Y sin mucho más que decir, sin más dilación, comencemos. Gabriel. Gabriel había venido de su pueblo a estudiar a Madrid a los 17 años, dejando con tristeza su país, su familia y su novia, una jovencita de su edad. Era un estudiante formal y un poco melancólico, que no hacía más que estudiar y amaba la ciencia que estudiaba. El día en que recibía carta de su novia, se acostaba más contento, con más ganas de estudiar. Iba de casa a la universidad y de esta a casa los días de labor. Y los de fiesta, después de tomar café con un amigo, si el tiempo era bueno, se iban a pasear por los campos pelados que rodean a Madrid. Contemplándolos, se complacía en recordar la verdura perenne de sus montañas. Oía misa al día y comulgaba al mes. Era muy religioso, aunque su manía de razonar le sacaba poco a poco de la serenidad de la fe del carbonero a las dudas del teólogo. Muy pocas veces salía de casa a la noche, después de comer, no siendo algún sábado en que iba al teatro, muy de tarde en tarde. Solía quedar en casa a estudiar. Se iban todos los demás huéspedes de 3 pesetas.
Se iba la patrona doña Pepa y quedaban en casa Gabriel y la criada. Como había que economizar luz, quedaban los dos en el comedor, sentados junto a la mesa, él estudiando y ella cosiendo o haciendo media. El silencio era casi absoluto, pues solo se oía el crujir de las hojas del libro y el tic-tac del reloj. De rato en rato se levantaba, dejaba el libro y daba 2 o 3 vueltas por el pasillo para refrescar la cabeza. Al cabo de 1 hora y media se levantaba, pedía el candelero, daba las buenas noches a la criada y se retiraba a dormir, haciendo sus oraciones antes de entregarse al sueño. Algunas veces, cuando quería reposar del estudio, en vez de salir a pasear por el pasillo, sacaba la última carta de su novia y la releía. El día en que la había recibido, la criada se permitía decirle algo como: «Vamos, don Gabriel, que hoy estará usted contento». A lo que sonreía Gabriel. Casi siempre estaba acostado cuando volvían la patrona y los demás huéspedes. Hubo un día en la vecindad riña de mujeres. Las de la bohardilla se pusieron como trapos viejos. Aquella noche Gabriel dejó un momento el libro y habló del suceso con la criada. El contar chismes de vecindad era una de las pocas cosas que rompía la apatía de la muchacha. La pobre chica se desahogó. En adelante se repitió la conversación. La muchacha se quejaba de doña Pepa. Ella se habría ido ya de la casa si no fuera por... «Por nosotros, ¿no es eso?», decía Gabriel. Se había roto, como tengo dicho, el silencio de aquellas noches, la inmensa calma de aquella soledad de 2 jóvenes, lejos de sus familias, empezaba a obrar en sus espíritus. Ella le habló de su país, un país serrano, donde abunda la miel, de su casa y de su pueblo. Él de su país y de su novia. Los diálogos eran muy cortos, porque Gabriel tenía que estudiar. Habían sustituido a las vueltas en el pasillo. Hablaban un ratito hasta que él decía: bueno, tengo que estudiar», y volvía al libro. Un día le enseñó el retrato de su novia, a quien la criada halló muy guapa. Empezó a tutearla cuando estaban a solas, jamás delante de los demás huéspedes, porque entonces fingía una absoluta indiferencia, lo que no impedía bromas de los demás a cuenta de aquel quedarse solos por las noches. Y no solo la tuteaba, sino que se empeñó en que ella le tuteara sin poderlo conseguir. Gabriel no se engañó, notaba ya su afición naciente y rezaba para conjurar el mal. Por las noches se olvidaba del rezo. Los días en que recibía carta de su novia, pensaba seriamente en el caso. Reflexionaba que a raíz hay que matar las malas aficiones. «La estoy engañando», se decía. «Ella nada sabe y yo no debo hacer esto. Ella y ella sola y nada más que ella». Ella era su novia, desde mañana. Al día siguiente, cuando la criada iba a hacer la cama a su cuarto, el de Gabriel, le demostraba una seriedad seca, y a la noche, los dos solos, cerraba el libro y apoyándose en la mesa, volvía a las andadas. Los diálogos iban alargándose y acortándose el estudio. Una de las bromas del pobre Gabriel era preguntarle si quería ir con él a su pueblo. «Si usted me lleva», contestaba ella. Otras veces le decía que cuando él se casara con su novia, la llevaría a ella, a la criada, para servirles. Cuando de día la encontraba sola en el pasillo, empezó a abrazarla, nada más que a abrazarla. La cogía, ella con los brazos caídos sin soltar la escoba cuando la tenía, le dejaba hacer, él la oprimía contra su pecho. Eran abrazos sencillos, nada más. Cuando se iba a acostar, puesto de rodillas, rezaba, pedía a Dios que no le dejara caer en la tentación, se espoleaba el espíritu para sentir horror por la falta naciente. Sí, faltaba a Dios y a su novia. La pobrecilla no podía seguir así.
Solía levantarse temprano e ir a la cocina a ver cómo la criada hacía el fuego, a cuchichear allí donde le acariciaba la barbilla. Un día, a la vuelta de la comunión, recibió una carta de su novia. Se encerró en su cuarto, meditó, rezó, lloró, escribió en contestación una carta tiernísima, larga y llena de vaguedades. A la noche, en vez de quedar en casa, salió de paseo y solo recorrió los pelados campos volviendo a casa ya muy tarde. Durante unos días trató a la criada con sequedad. Ella le preguntó que qué tenía, que qué le pasaba, si había recibido alguna mala noticia de su madre, si había reñido con su novia. Al retirarse a casa, por las tardes entraba en una iglesia, iba a un rincón donde nadie le viera, se arrodillaba, rezaba, se pellizcaba la carne tentadora. Durante aquellos días volvió a pasear en el pasillo y a repasar las hojas del libro, al tic-tac del reloj. El efecto de la comunión fue debilitándose y volvieron los abrazos furtivos. A las noches colocaba su silla junto a la silla de ella, como por descuido, y mientras estudiaba, sin quitar la vista del libro, echaba su brazo sobre el respaldo de la silla de la criada. Le acariciaba el cuello con los dedos y jugaba con su pendiente, sin dejar de estudiar. A ratos contraía el brazo y la acercaba un poco. Ella le dejaba hacer. Los dos se ponían encarnados y respiraban fuerte. Una noche se levantó Gabriel antes de tiempo. Le pidió el candelero y con él en la mano, de pie, respirando por la boca abierta, se quedó mirándola, la abrazó, dio las buenas noches y se fue. Aquella noche estaba tan cansado que atropelló sus oraciones. Algunas veces reposaba su mano sobre el muslo de ella, que le dejaba hacer. Un día en que él la tenía cogida por la cintura, ella se levantó para acercar la media al quinqué y ver un punto. La atrajo él con el brazo y en vez de volver a sentarse en su silla, se sentó sobre las rodillas de él. Este la sujetó con un brazo, colocó bien su libro y siguió estudiando mientras ella, sobre sus rodillas, seguía haciendo media. Esto se repitió ya todas las noches. Así estudiaba él, así se hablaban, rojos los dos, mientras él jugaba con el pendiente de ella. Muchas veces quedaban callando. Atraía Gabriel a su cabeza la cabeza de la criada y oprimía mejilla contra mejilla, las dos ardientes, pero jamás le dio un beso. Mientras la tenía así, sentada sobre sus rodillas y con una mano la sujetaba, con la otra le acariciaba los tobillos. Fue subiendo poco a poco y más tarde le acariciaba las pantorrillas por debajo de las enaguas. Seguía oprimiendo mejilla contra mejilla. Ella le dejaba hacer. Muchas veces lo sorprendía así el campanillazo de la patrona. Se separaban, entraba ésta y al poco rato Gabriel decía a la criada: «Deme usted la luz». La llevaba y se acostaba. Entonces venían las lágrimas, los propósitos de enmienda, el pintarse en la imaginación a su novia ausente para matar con la ilusión querida la realidad tentadora. Una noche estaba malo Gabriel. Las venas de las sienes le latían con violencia, sentía escalofríos y un cosquilleo ardoroso. Se retiró al cuarto temblando y desde él pidió el candelero a la criada. Llegó ésta, que lo traía apagado. Entró en el cuarto oscuro. Él la cogió, la abrazó, oprimió las mejillas sin besarla. Ella, con los brazos caídos, le dejaba hacer. Se sentó en el borde de la cama y a ella sobre sus rodillas. La acarició como de costumbre. Poco a poco fueron tendiéndose y al rato quedaron los dos tendidos en la cama, el uno junto al otro, respirando fuerte por la boca abierta. Él temblaba, con una mano le acariciaba la barbilla y las pantorrillas con la otra, y así estaban temblando los dos cuando sonó el campanillazo de doña Pepa. Gabriel bendijo a doña Pepa, se acostó sin rezar, pero rezó en la cama, porque durmió muy poco.
Pasó 2 días de borrasca, días en que salió de paseo a la noche y redobló sus oraciones. Llegó el domingo, un día lluvioso y frío. Fue a la mañana a comulgar y volvió tarde. A la tarde no salió, se encerró en su cuarto, tomó papel y escribió a su novia contándole todo, sin detalles, con 1000 vaguedades, y bajó un velo que en vez de amenguar exageraba la verdad. Desde entonces cobró fortaleza, se mantuvo seco y frío, se encerraba en su cuarto para estudiar sin atender a los intereses de doña Pepa, que pedían economía de luz. Recibió contestación y con ella el perdón que había pedido. La criada nada le preguntó ni extrañó el cambio. Algún tiempo después salió de casa y al cabo lo olvidó Gabriel. Solo de cuando en cuando recordaba como cosa vaga aquel episodio, aquella afición naciente en que no hubo ni palabras de amor ni besos. Bien, dejamos atrás ya el primer relato. ¿Qué os ha parecido? Para mí es un relato donde intervienen antivalores como la culpa y el arrepentimiento. Y después hay otra circunstancia que son las tentaciones, ¿no? Y mi pregunta para vosotros y para vosotras es la siguiente. ¿Los principios de cada persona y los valores creéis que pueden con las tentaciones? A lo largo de vuestra vida, ¿cuál ha sido la mayor tentación a la que os habéis tenido que enfrentar? ¿Y cómo la habéis superado? O si por el contrario sigue adueñándose de vuestra vida esa tentación. ¿Qué me decís a eso? Hay personas que no superan nunca las tentaciones que les van poniendo la vida. ¿Y vosotros? ¿Las habéis superado? Decírmelo, dejármelo en los comentarios, que deseo interactuar. Y podéis aprovechar, claro que sí, los anuncios para dejar ese comentario. Bueno, pues espero vuestros comentarios, pero no os vayáis porque quedan todavía muchos más relatos. Sigamos. En manos de la cocinera. Gracias a Dios que iba, por fin, a concluírsele aquella vacua existencia de soltero y a entrar en una nueva vida, o más bien a entrar en vida de veras. Porque el pobre Vicente no podía ya tolerar más tiempo su soledad. Desde que se le murió la madre vivía solo, solo con su criada. Esta, la criada, le cuidaba bien. Era lista, discreta, solícita y sin ser precisamente guapa, tenía unos ojillos que alegraban la cara. Pero no, no era aquello. Así no se podía vivir. Y la novia, Rosaura, era un encanto. Alta, recia, rubia, pisando como una diosa, con la frente cara a cara al cielo siempre. Tenía una boca que daba ganas de vivir el mirarla. Su hermosura toda era el esplendor de la salud. Eso sí, una cosa encontró en ella Vicente, que, aunque ayudaba a encenderle el deseo, le enfriaba por otra parte el amor, y era la reserva de Rosaura. Jamás logró de ella ciertas familiaridades, en el fondo inocentes, que se permiten los novios. Jamás consiguió que le diese un beso. Después, Vicente, después que nos casemos, todos los que quieras, le decía. Y Vicente para sí, todos los que quieras. ¿No es este un modo de desdeñarlos? ¿No es como quien dice, para lo que me han de costar? Vicente presentía que solo valen las caricias que cuestan. ¿Le quería Rosaura? ¿Es que de veras le quería? Era tan terriblemente discreta, estaba tan sobre sí, toda su preocupación parecía no ser otra que la de hacerse valer, la de hacerse respetar. Y a ello parece le movían más aún los consejos de su madre, de la futura suegra de Vicente, una matrona insoportable con sus pretensiones aristocráticas.
Delante de la buena señora no se podía hablar de las 2/3 partes de las cosas de que merece hablarse. Delante de ella no se les podía llamar a las enfermedades por su nombre. Y era ella, sin duda, era aquella madre profesional la que decía a Rosaura: «Hija mía, hazte respetar». Ella, por su parte, parecía no haber conocido sino el respeto de su marido, el padre de Rosaura, que se murió de aburrimiento. ¿Le quería Rosaura? Pero era tan hermosa. Con brillar tanto sus ojos, brillaban más aún sus labios, aquellos labios de color encendido y frescos que daban ganas de respirar más fuerte y más hondo a quien los miraba. Estaba ya encima el día de la boda. Ignacia, la criada, le había dicho a Vicente: «Señorito, aunque usted se case, yo seguiré en la casa». Pues no faltaba más, Ignacia. Pero, ¿y si la señorita quiere traer a otra? No, no lo querrá. ¿Qué sé yo? Y la pobre chica se quedó pensando que no habría de ser compatible con aquella señorita tan aseñoritada. Todo estaba dispuesto para el día de la boda, cuando, he aquí, que la víspera se cae Vicente del caballo y se rompe una pierna. El médico dijo que no podría levantarse por lo menos en un mes. En casa de la novia el accidente causó irritación. «Ahora que estaba dispuesto ya todo, hecho todo el gasto», exclamaba la señora. «La cosa es bien sencilla», dijo el padrino de Vicente. «Va la novia a la casa del novio y se casan allí». «¿Cómo?», exclamó la señora. «¿Estando él en cama?». «Naturalmente. No veo dificultad alguna en que se verifique una boda hallándose acostado uno de los contrayentes. Pueden muy bien darse las manos y los votos. Y como la muchacha ha de quedarse luego allí... Mi hija no va a casarse a casa del novio y menos hallándose él en cama y con la pierna rota». Rosaura pensaba en tanto que acaso su novio se quedase cojo para siempre. El pobre Vicente sufrió más aún que con la rotura de su pierna, con la conducta de su prometida. Fue a visitarle, sí, pero como por compromiso, esperaba que hubiese accedido a que se casaran, desde luego, o que por lo mismo hubiese ido a servirle de enfermera. Y así se lo insinuó. «¿De enfermera?», exclamó la señora madre. «Pero este hombre está loco. ¿Qué idea tendrá de mi hija? Ir una muchacha soltera a cuidar a un soltero, aunque sea su novio formal y en las condiciones de éste, que se ha roto una pierna. ¡Qué indelicadeza de sentimientos! En fin, hay cosas que si no se maman...». No le quedó al pobre Vicente otro recurso y otro consuelo que la pobre Ignacia. La chica redoblaba de solicitud y de cariño. Hacíale las curas y se las hacía con una casta serenidad, como una sacerdotisa. Vicente procuraba no quejarse, y de hecho, cuando la pobre criada le renovaba los vendajes o le arreglaba la postura de la pierna, no parecían sus manos ni aun manos de mujer, sino alas de ángel por lo suaves. «Qué largo va esto, Ignacia». «Tenga paciencia, señorito, que dice el médico que ha de quedar como nuevo, sin coger alguna, y la señorita Rosaura le espera». «Me espera, me espera». Ayer la volví a encontrar y me estuvo preguntando con mucha solicitud por usted. Preguntando, preguntando. La curación fue más rápida de lo que los médicos habían supuesto. Muy pronto pudo levantarse Vicente, apoyado en un fuerte bastón, y dar algunos pasos por la casa. Y mandó a decir que estaba dispuesto a acudir así a la iglesia a casarse. La futura suegra le contestó que no había prisa, que era mejor esperar a que estuviese repuesto del todo. Por fin se fijó para un nuevo plazo la boda. Los médicos aseguraban que para entonces Vicente andaría solo, sin bastón y como antes del accidente. Pero el pobre hombre se sentía triste. Aparecíasele la boda como un sacrificio. Era hombre de palabra.
3 días antes del nuevo señalado para el sacrificio, se le presentó Ignacia y toda confusa, ruborosa, como nunca la había visto, le dijo: «Señorito, siento tener que decirle...». «¿Qué?». «Que yo me voy de la casa». Y se echó a llorar. «¿Cómo que te vas?». «Sí, como el señorito se va a casar...». «Pero, ¿no quedamos en que te quedarías tú de criada nuestra?». «Quedamos, sí, en eso usted y yo, pero no ella, no la señorita». «¿Qué? ¿Te ha dicho algo?». «No, no me ha dicho nada, pero sé de fijo que no podremos estar mucho tiempo juntas». «¿Y por qué?». «Porque le he cuidado yo al señorito en su enfermedad, yo y no ella». «¿Y eso qué tiene que ver?». «Sí, tiene que ver. Yo sé lo que me digo. Ella, una señorita, y una señorita que se iba a casar con usted, de quien usted está enamorado, ella no debía venir a cuidarle, mientras que yo... Sí, tú eres la criada». «Eso...». Bajó la cabeza Vicente, ensombreciéndosele, y al poco rato la levantó, fijó sus claros ojos en los ojos claros de su criada y lentamente le dijo: «Tienes razón, Ignacia. Comprendo tus razones, o mejor, tus sentimientos, y participo de tus temores. Mi novia, mi futura esposa y tú seréis incompatibles en esta casa. Aunque no fuese más, te echaría su señora madre, la de la delicadeza de sentimientos. Y tienes razón, ella, la que se hizo respetar, no pudo ni debió venir a cuidarme. Eso era menester tuyo, de la criada, y tú lo has cumplido con una devoción que no sé si encontraré en ella cuando sea mi mujer. Sois incompatibles, y como yo no quiero separarme de mi enfermera, renuncio a ella, a Rosaura, y me caso, pero contigo. ¿Lo quieres?». La pobre chica se echó a llorar. Y se casó Vicente, pero se casó con su enfermera, con la que nunca soñó hacerse respetar. Y no soñó en eso por respeto al amor, al grande y callado amor a su amo, a aquel amor sencillo y recogido que hizo de sus manos de fregadora alas de ángel para manejar como con plumas la pierna rota de su amo. Y la señora madre de Rosaura, la ex futura suegra de Vicente, se quedó diciendo a su hija por vía de consuelo: «No has perdido nada, hija mía. Siempre sospeché de la ordinariez de sentimientos y de gustos de ese sujeto». Bueno, si es que, ¿hasta cuándo las personas dejarán de meterse en la vida de los demás? En este caso, la madre de Rosaura, suegra o futura suegra de nuestro personaje Vicente, no paraba de decirle a su hija lo que tenía que hacer. Primera, me parece fatal que se metan de esa manera en la vida de los demás. Y segunda, uno tiene que tener su propia personalidad para hacer lo que crea mejor para sí. Y si de esa manera sus seres, entre comillas, queridos no la aceptan, es que realmente no lo aman como deben amar a un ser querido, ¿no os parece? Bien, pues al final pasó lo que tenía que pasar. Aprovecha tu momento, porque si no, el resto puede ser totalmente diferente a lo que tú te esperas. Sigamos. Ver con los ojos. Era un domingo de verano, domingo tras una semana laboriosa, verano como corona de un invierno duro. El campo estaba sobre fondo verde, vestido de florecillas rojas, y el día convidando a tenderse en mangas de camisa a la sombra de alguna encina y besar al cielo cerrando los ojos. Los muchachos reían y cuchicheaban bajo los árboles, y sobre estos reían y cuchicheaban también los pájaros.
La gente iba a misa mayor y al encontrarse los unos saludaban a los otros como se saludan las gentes honradas. Iban a dar a Dios gracias porque les dio en la pasada semana brazos y alegría para el trabajo y a pedirle favor para la venidera. No había más novedad en el pueblo que la sentida muerte del buen Mateo, a los 92 años largos de edad, y de quien decían sus convecinos: «Angelito, Dios se le ha llevado al cielo. Era un infeliz el pobre». ¿Quién no sabe que ser un infeliz es de mucha cuenta para gozar felicidad? Si todos estaban alegres, si por ser domingo bailoteaban en el pecho de las muchachas el corazón con más ganas y alborozo, si cantaban los pájaros y estaba azul el cielo y verde el campo, ¿por qué solo el pobre Juan estaba triste? Porque Juan había sido alegre, bullicioso e infatigable juguetón. Porque a Juan nadie le conocía desgracia y sí abundantes dones del buen Dios. ¿No tenía acaso padres de que enorgullecerse, hermanos de que regocijarse, no escasa fortuna y deseos cumplidos? Desde que había vuelto de la capital en que cursó sus estudios mayores, Juan vivía taciturno. Huía todo comercio con los hombres y hasta con los animales. Buscaba la soledad y evitaba el trato. Por el pueblo rondaban de boca en boca sus extraños dichos, o mejor, dicharachos, amargos y sombríos, pensamientos teñidos no con el verde de los campos de su aldea, sino con el triste color de las callejuelas de la capital. Lo menos 20 veces diarias en otros tantos días habíanle oído decir: «¿La vida merece la pena ser vivida?». Solo hablaba del dolor y de la pena. Eran sus relatos tristes y sus conversaciones amargas. Aumentaba la extrañeza de los cándidos aldeanos cada día, porque era bien extraño un joven que hacía alarde de sentimientos hostiles a las creencias de sus convecinos, y a renglón seguido de negar todo más allá del más allá, les enjaretaba una larga homilía a cuenta de la vanidad de las cosas humanas. Su padre empezó ocupándose y acabó por dejar perder su buen humor, y la madre empezó perdiéndolo y acabó escaldándose los ojos a puro llorar, porque Juan, a sus solícitas preguntas, solo contestaba: «Es manía, si no tengo nada. Si estoy triste, será porque así nací. Unos ven en claro, otros en negro». Consultaron al médico, respetable viejecito que sabía mucho más de lo que creía saber, y contestó: «Bah, eso no es nada. Déjenle y vendrá a su tiempo el remedio. Este muchacho se ha empeñado en no levantar la vista del suelo. Casualmente aquí donde hay un cielo tan azul. Y sobre todo, ¿dónde habrá unos ojos como los que por acá menudean? Va, déjenle que tope con sus ojos. Vaya, ojos necesita, ojos. No quiere ver con los suyos». No era pequeña la ojeriza que mi buen Juan había tomado al médico, implacable socarrón, hombre vulgar y despiadado que jamás topó con el aburrido estudiante sin pincharle con alguna irónica observación. Era realmente cargante y molesto aquel vulgarote de médico de aldea, que se reía de la honda tristeza de un alma infeliz y no comprendida. «Tristezas teóricas, Juanito, tristezas teóricas. Ojos, ojos, te faltan ojos para mirar al cielo». Y Juanito pasaba bufando y añadiendo al terrible torcedor de un espíritu que se carcomía a sí mismo los sarcasmos de un mundo imbécil que aguza el dolor y embota la sombra de la escasa dicha. Aquel médico era el mundo, no cabe duda, la encarnación del mundo. Juan se encerraba a solas larguísimas horas y leía y releía y volvía a releer. ¿Qué leía? Sus padres nunca lo supieron. Vieron, sí, unos librotes en enrevesado gringo, con títulos enmarañados, muchas SCH y PF y otras letras igualmente armoniosas y algún que otro tomo de versos. En uno de ellos
se representaba en una viñeta un hombre llorando al pie de un sauce llorón y otras cosas de tan pésimo gusto. A la caída de la tarde, cuando el sol se acostaba en la montaña y los viejos salían con sus nietos a jugar ante las puertas, Juan salía también a pasear sus tristezas por el pueblo alegre, como un mendigo pasea sus harapos por las calles. «¡Adiós, Juanito!», le decían estos. «¡Adiós, don Juan!», decíanle aquellos, unos y otros con la sonrisa en la boca y la compasión en el alma. «¡Adiós!», contestaba secamente el desdichado. Había a la salida del pueblo y al borde del camino una casita con emparrado delantero y bajo el emparrado un banco de nogal. Allí Magdalena servía un refrigerio a los paseantes y a los viajeros. Como a Magdalena se le había muerto el padre, quedó su madre viuda, y lo que es peor que quedar viuda, siéndolo ya, enfermó y quedó paralítica, dejando a su hija sin amparo. Era joven ésta cuando murió su padre, lo era menos cuando enfermó su madre, y se encontró con el cielo azul por tedio, y por suelo y cama el campo verde. Los amigos de su padre le tendieron sus callosas manos y le pusieron aquella cantina, con cuyos escasos recursos atendía a su madre y se atendía. Cuidado si era alegre la muchacha. Cuentan que nació la chica bajo aquel mismo emparrado. Cuentan que era en un día de cielo azul y campo verde. Y cuentan además que el viento tibio agitaba los racimos al compás que la niña sus manecitas. Añaden que su primer llanto fue un llanto que parecía risa. Cuentan que en aquella alma puso Dios todos los colores bellos, todos los perfumes suaves. Juan venía a sentarse en aquel banco, y allí refrescaba su garganta, ya que no la sequedad de su alma. Era para el triste un verdadero misterio aquella muchacha alegre en una vida trabajosa, siempre sonriendo a la suerte que le ponía cara seria. «Buenas tardes, don Juan. ¿Quiere usted algo?» «Tráelo de ayer». «Ya van acortando los días y alargando las noches». «Es natural. Si usted viera cuánto siento que se vaya el verano». «Pues tiene que irse. A mí me aburre tanto el sol, calienta los cascos y no deja hacer nada». «Si usted viera cómo juegan los mosquitos en ese rayo de luz que suele pasar por la ventana, hasta el polvo se ve. Mejor es el día nublado. A mí me gustan las nubes cuando se rompen y se ve un cachito de cielo, tan azul, tan azul. Ilusión óptica». ¿Ilusión? ¿Qué? ¿Qué ha dicho usted? ¿Cómo ha sido eso? Yo también quiero saber, don Juan». «¿Y para qué? No he dicho nada, muchacha». «Pero, ¿qué le pasa a usted, don Juan?» «Mira, llámame Juan o Juanito, o como quieras, pero don Juan no, el don es feo». Y oyó una voz. «Vamos, Juanito, vamos, a ver si encuentras los ojos. Vamos, hombre, mira qué hermosas están las uvas. Va, 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 si el mundo es detestable». Era el implacable médico que pasaba. «Ese hombre me revienta». «¿Por qué, don Juan? Si es muy bueno y tan alegre. A mí me gustan los viejos alegres». «Pues a mí no. Alegre porque no discurre». «Pues, ¿no decía usted ayer que es mejor no discurrir?» «A poder ser, sí». Y etcétera, etcétera, etcétera. Juan apuraba su vaso, pagaba y se marchaba diciéndose para sus adentros: «Pobre muchacha, debe sufrir mucho aunque lo oculta». Y la pobre Magdalena se quedaba cabizbaja y meditando: «Cuando está tan triste, ¿qué tendrá?». Juan, al siguiente día, volvía y tornaba a volver, y se hizo ya asiduo parroquiano al banco de nogal. Un día de tantos estuvo revolviendo papelotes que se llevó en los bolsillos, leyéndolos y corrigiéndolos, y al recogerlos para pagar y marcharse, cayósele uno. Cuando ya se hubo alejado, Magdalena notó en el suelo y recogió el olvidado papel. Era mujer y lo leyó. La vida es un monstruo que se devora, sufre al sentirse devorada y goza al devorar.
Los placeres se olvidan luego, persisten los dolores amargando la vida. Mañana, cuando esté más sereno el día, más claro el cielo y más tibio el aire, se extinguirá la lámpara, y perdidos en nuevas combinaciones, rodarán los elementos de la consciencia. Dices, ya viene, y cuando extiendes los brazos, vuelves la frente mustia y exclamarás, es tarde, ya pasó. Da vueltas el mundo, y al año vuelve al punto de que partió, siempre en torno del sol, sin alcanzarle nunca, que si acaso le alcanzara, nos reduciríamos a polvo. ¿Por qué será el mundo como es? ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Ah, necios! ¿Quién os libertará de nosotros mismos? Sombra de sombra es todo, y la luz que la proyecta, luz fría y fuego fatuo. Ver todos los días salir el sol para hundirse y hundirse para volver a salir. Yo pagaré con minutos como horas mis pasadas horas como minutos. El tiempo no perdona. Nací, vi el mundo, no me gustó. ¿Es eso tan extraño? Triste del alma que camina sola. ¿Y dónde encontrar un alma hermana? Comer para vivir y vivir para comer. Horrible círculo vicioso. ¿Quién pudiera vegetar? Como un parásito que se agarra a un árbol para nutrirse, así se han agarrado a las últimas telas de mi cerebro estas ideas para atormentarme. No hay cosa más hermosa que dormir, cerrar los ojos y perderse. Hay más bocas que pan, hay más deseos que dichas. Tú sufrirás y cuando hayas acabado de sufrir, volverás a sufrir de nuevo. Consuelos y no ciencia me hacen falta. Yo soy mi mayor enemigo, yo amargo mis alegrías, yo aguzo mis pesares. ¿Dónde están el cielo de mi aldea, los pájaros que anidaban en mi casa? Tú que tienes en tu mano el sueño, déjalo caer sobre mí y no me lo quites nunca. Dame un sueño sin despertar. Magdalena no siguió leyendo. Inclinó su cabeza hermosa y secó en vano con el extremo del delantal sus ojos, porque tuvo que volverlos muchas veces a secar. Ella apenas comprendía lo que estaba leyendo, pero lo sentía, y sintió también un nudo en la garganta y como una bola caliente que por su interior chocara contra el pecho y se hiciera polvo, derramándose en escalofríos por el cuerpo. No hubo ya buen humor para la muchacha, y al través de sus lágrimas, mal curadas, vio descomponerse la luz como nunca había visto. Por la tarde murió el sol, y Juan llegó como siempre a sentarse en el banco de nogal. Magdalena no estaba allí como otros días. ¡Magdalena! ¡Señorito! La muchacha apareció más triste, más taciturna, llevando con incierto pulso el diario refresco que colocó sobre la mesa. ¿Qué te pasa? ¿Hoy tienes algo? Tome, señor. Y alargó a Juan el pícaro papel, origen de la pena. Más fuerte que ella fue su dolor, más fuerte el sombrío espíritu del parroquiano que se infiltró en aquella alma de azul celeste. Inclinó su cabeza y corrieron sus lágrimas por sus mejillas rojas, mientras el hipo la ahogaba. Juan cogió el papel, vio lo que era, lo estrujó, miró entre sombrío y avergonzado a la joven y dejó descansar su fatigada cabeza en sus ociosas manos. Todos los vientos de tempestad se desencadenaron sobre aquel pobre espíritu perdido en las tinieblas. Vaciló, cayó, se alzó para volver a caer, a tornar a levantarse. Pasaron en revuelto maridaje los pájaros que anidaban en su casa y los murciélagos de la callejuela, el sol del mediodía y la oscuridad de la noche. Toda la angustia le llenó el alma. Sintió el único verdadero dolor que en años no había sentido, y sus lágrimas acrecieron el contenido del vaso. A través de ellas vio pasar por el camino como una flecha un ágil viejecillo. Juan se secó los ojos con la manga, se levantó, arrugó el ceño para ponerse sereno, pagó y se marchó sin probar el olvidado refrigerio, diciendo: «Hasta mañana». Cuando quedó sola Magdalena,
secó también sus ojos, y como tenía ardiente y seca la garganta, apuró de un trago aquel refresco bañado con las primeras lágrimas de un pesimista. En su alma renació la luz y la alegría. Esperó y se serenó. A la entrada del pueblo encontró Juan al médico, al implacable médico, que esta vez le pareció más amable, más simpático y dulce. «Ole, Juanito, ole. ¿Qué tienes, hombre? ¿Qué tienes que traes tan encendidos los ojos? ¿Ya los has encontrado? Mira, mira al cielo. Mañana estará muy claro. Mañana es domingo. Irás a misa y luego al banco de nogal. Tienes que secarle las lágrimas. Bárbaro, bárbaro más que bárbaro. ¿Dónde has aprendido a hacer daño al prójimo? ¿Con que es malo el mundo y tú quieres hacerle peor? Ya estás salvo. Esto se cura llorando. Mañana mirarás al cielo con sus ojos, pero hoy a la noche quemarás todas esas imbecilidades que has ido ensartando. Anda, tontuelo, dame la mano y a dormir». La mano temblorosa y débil del joven oprimió la fuerte y tranquila del anciano. «A dormir se ha dicho, para despertar mañana». Al día siguiente, Juan llegó muy temprano al banco de nogal y volvió más tarde. Al mes, sus padres habían recobrado la calma y la alegría, y el pesimista era el más alegre, enredador y campechano de toda la comarca. Le saludaban con más amabilidad, se detenía en todas partes y tenía la debilidad de creer que bajo aquel emparrado se veía mejor el cielo y que los ojos de Magdalena habían convertido el detestable mundo en un paraíso y ahogado al monstruo de la vida que le devoraba. No eran los ojos, yo lo sé, era el alma de la muchacha, en que Dios había puesto su santa alegría, los colores más claros y los perfumes más suaves. Lo que debía seguir vino de reata, era obligado. Juan aprendió a esperar y esperando unió lo venidero a lo presente, la dicha del perenne mañana de este mundo a la dulzura del dejarse vivir y el dejarse querer. Cuando en adelante tuvo penas, y penas reales no las ocultó, que dando el placer de que le consolaran, recibió el de ser consolado. La verdadera abnegación no es guardarse las penas, es saberlas compartir. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Si os está gustando, no os demoréis más y dejarme ya vuestro like, porque aquí hay un trabajo, pero que os lo digo yo, de muchas, muchas horas, muchas horas. Mirar, este cuentecito también me ha parecido extraordinario porque tiene en diversas lecciones, muchos puntos donde acudir. Primero, lo que le cambia la forma de pensar a nuestro protagonista es que puede llegar a ver de corazón a corazón el alma de la chica, de Magdalena, y gracias a eso se renueva, renace totalmente, ¿no? Para mí una de las grandes enseñanzas es cuando dice que hay que compartir, pero no compartir solamente las alegrías, sino también las penas. Cuando estamos tristes, deprimidos, no debemos callárnoslo, no debemos guardarlo para nosotros, debemos compartirlo con un amigo, con un ser querido, por lo menos para tener un hombro en el que llorar y que nos apoye emocionalmente, ¿no os parece? Y otra de las preguntas que nuestro protagonista decía y que os lanzo yo a vosotros es la siguiente. ¿La vida merece la pena ser vivida? Decirme si es afirmativo, ¿por qué? Y si es negativo, ¿por qué también? O sea, razonármelo. Y el que no me quiera dejar en los comentarios, que lo razone, porque aquí estamos para dar un poco de vidilla a nuestra mente abstracta, no solo a la mente concreta, pensando en las mismas cosas de todo el día, no, sino ir más allá. Y eso es lo que nos hará ir progresando y evolucionando en el camino del despertar. Hacerme caso, reflexionar sobre eso. ¿La vida merece la pena ser vivida? Sigamos.
La carta del difunto. Jorge y Juana se querían mucho y se querían desde muy niños. Yo no me precio de saber describir el amor, y así me bastará decir al lector de este verosímil cuento que se querían Jorge y Juana tanto y tan bien como se quieren un joven y una joven rayanos en los 20 años, cuando bien se quieren. Era Juana una muchacha sencilla y natural, positivamente idealista, que se levantaba a las 6, tomaba chocolate, iba a misa, volvía de misa, hacía la cama y se ponía a trabajar. Leía el Año Cristiano y creía a pies juntillas todo cuanto enseña y cree nuestra Santa Madre Iglesia católica, apostólica, romana, aunque es lo cierto que ella ignoraba la mitad de lo que se enseña, y creía también otras muchas cosas que nuestra Santa Madre la Iglesia católica, apostólica, romana, no enseña, como son que de los matrimonios entre parientes nacen hijos sordos, que los judíos son feos y tantas otras cosas más. Tenía sus puntas y ribetes de idealismo y sus trencillas de misticismo bordando un fondo positivista a carta cabal. Rezaba mucho y dormía más. Creía querer a Dios sobre todas las cosas y al novio como a sí misma, y quería en realidad a sí misma sobre todas las cosas y a su novio como a Dios. Basta de datos psicológicos, que con los que preceden tendrá bastante todo lector de buena voluntad. Jorge era otro que tal, genio alegre y sombrío, fantástico y franco, idealista y práctico, que vivía en prosa y soñaba en verso. Cuando el sol más vigoroso cosquilleaba a la madre tierra, se estaba él metidito en su casa pasándose el tiempo, y cuando la lluvia más torrencial inundaba los campos, recorría a pie y solo los montes envuelto en su ancho impermeable. Todo lector discreto conoce ya a mi Jorge. Jorge y Juana se querían mucho y porque sí. Aseguro a mis lectoras, si alguna tiene este cuento, que se querían tanto, por lo menos, como cada una de ellas quiere a su novio. Jorge enfermó del pecho y el médico anunció la tempestad en cuanto vio los relámpagos y oyó los truenos. Jorge se moría como si tal cosa. Días antes de su muerte, tuvo la extraña ocurrencia, a despecho de su familia y contra sus consejos, de pasarse escribiendo las horas muertas, y escribió más que 123 escribanos en 4 años. Y se murió sin que su muerte tuviera nada diferente de las demás muertes. Capítulo 2. Cuando Juana supo la muerte de Jorge, creyó que se moría también, pero no murió. La tenía el Señor reservada para nuevos destinos. No murió, pero sí pasó en la cama unos días en los brazos ardientes de la fiebre. El doctor Tiempo la curó admirablemente sin emplastos ni potingues. Juana sanó y fue poquito a poco recobrando sus colores. Puntos suspensivos. Quieren decir estos puntos suspensivos que han pasado ya 2 años. Juana tiene un nuevo novio, Emilio. Juana y Emilio se querían mucho, se querían tanto como se habían querido Jorge y Juana. Jorge quiso a Juana y fue por ella amado, y ésta quería ahora a Emilio, que la quería. Este argumento se llama Sorites. Pero Emilio no murió, ni Juana tampoco. Jorge ya estaba muerto. Pidió Emilio a la familia de Juana la mano de ésta, y de común acuerdo se concertó la boda para el día 5 de junio del año de... Llegó el 5 de junio jadeante, pisando los talones al 4. La víspera de la boda, es decir, el 4, Juana se hartó de rezar y en el hermoso horizonte de sus venideros goces veía de tiempo en tiempo la sombra negra de sus memorias viejas. «Pobre Jorge», murmuraba, y era la verdad,
Pobrecillo. Les casó el cura en la iglesia y se fueron con los parientes y convidados que solo deseaban zambullir a la salud de los novios, como si la facilidad futura de éstos consistiera en la panza de sus parientes y allegados. Capítulo 3. Llegaban a los postres cuando llegó como postre una carta para Juana. La que fue novia de Jorge y era mujer ya de Emilio, se sobrecogió de espanto y quedó lívida. Los rasgos de la letra de aquel sobre eran los rasgos de la letra del difunto. Aquellos palos de las L's, las H's y las G's, sus palos. Aquellos puntos de las I's, sus puntos. Todo el cuerpo le sacudió y se le fue la cabeza creyendo ver la huesosa mano del difunto que trazaba aquellos renglones. Volvió en sí y más muerta que viva rompió el sobre. Los convidados esperaban como palominos atontados el fin del suceso, pero sin dejar de comer. Y leyó Juana esta carta. Desde la tumba, 4 de junio de... Cuando leas esta carta, creerás ver la mano descarnada y huesosa de mi cadáver trazando sus muertas líneas. Dalas vida con tu mirada. ¿Quién lo hubiera dicho? Yo me morí y tú vives. Yo te quise y tú quieres. No a la sombra de tu Jorge, sino a otro. No sé a quién. Con que te casas, haces bien y que sea enhorabuena. Pero te escribo no para reprocharte, ni para burlarme de ti, ni para pedir tus oraciones, sino para aconsejarte. Si llegas a ser feliz, como espero, piensa que conmigo lo hubieras sido más. Si alguna vez tu marido te falta, piensa que yo no te hubiera faltado. Y si le faltas tú y lo comprendes y te arrepientes, piensa y cree que a mí no me hubieras faltado y piensa siempre en mí para compararme con tu marido. Aunque nazca alguno de tus hijos, si es que los tienes, el día de San Jorge, no le pongas por nombre el mío. Renuncio a la parte, espiritual se entiende, que en el angelito pueda yo tener. No reces por mí, estoy bien y nada deseo. Otros vivos habrá que necesiten más de tus oraciones. Cuando algo te eche en cara tu marido, replícale: ¡ay, fulano! Otra cosa hubiera sido mi Jorge. Verás cómo les cuece. Piensa también a menudo que como mueren los amantes, pueden morir los maridos. Por lo demás, mis consejos en otras menudencias nada tienen de nuevo. Lee La higiene del matrimonio, el arte de ser buenos y felices, el arte de hacer maridos, el de cocina, la guía de los casados y la imitación de Cristo, y asiste de cuando en cuando al oficio de difuntos. Cuando te halles en las horas de mayor deleite, no olvides que duerme lleno de frío y con la cabeza de hueso apoyada en la almohada de piedra, solo y en un nicho estrecho, húmedo y oscuro, sin sentir el cosquilleo de los gusanos, tu Jorge. Juana inclinó la cabeza sobre el pecho, perdió el color y cayó desplomada al suelo, presa de un terror pánico, estrujando en sus manos convulsas la carta maldita. Los convidados la acostaron, se fueron a sus casas cariacontecidos, aunque no sin haber llenado antes sus bolsillos de yemas, bizcochos, hojaldres y otras golosinas. Capítulo 4. Juana pasó los 20 primeros días de recién casada horribles. En el delirio de la fiebre veía ante su cama la imagen viva de Jorge el muerto, y a veces daba un grito y quería saltar de la cama viendo en ella el esqueleto blanco y helado de su antiguo novio. No prosigo en esto porque no trato de hacer un cuento terrorífico. Sanó del accidente, pero es lo cierto que toda la vida vivió presa de horribles pesadillas y de manías tristes. Ni la solicitud de su marido, ni las 1000 diversiones que la procuraba, daban juego.
A las noches, en el silencio solemne, daba a las veces un grito agudo y se abrazaba a su marido diciéndole: «Emilio, Emilio, guárdame, mírale cómo se ríe». No podía ver ni pintados la higiene del matrimonio, el arte de ser buenos y felices, el de hacer maridos y el de cocina, la guía del matrimonio y la imitación de Cristo. Le parecían libros escritos por el mismísimo demonio, siendo así que son lecturas sanas y alguna de ellas insuperable. Capítulo 5. Jorge había tenido un solo amigo, Perico, con quien hablaba, paseaba, reía y lloraba. 2 días antes de morir le llamó y entregándole una carta le dijo: «Júrame cumplir lo que te encargo». Perico juró. «Toma esta carta abierta. Si algún día sabes que Juana se casa, ábrela. Llena los huecos de la fecha poniendo el día y el año de la víspera de la boda y ese mismo día echa al correo la carta, pero sin mirar antes ni una jota de su contenido». Perico juró cumplirlo y lo cumplió tan fielmente como suele un buen amigo y debe un buen cristiano. Vaya relato, ¿qué os ha parecido? Desde luego, para escribir este relato, uno debía estar un poco, no sé, más para allá que para acá, ¿eh? Solo para escribirlo. Desde luego, es una mente retorcida lo de este protagonista, lo de Jorge, ¿no os parece? O sea, antes de morir, escribe una carta a su novia que tanto la ama, pero eso es amor, compañero, eso es amor, para decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer cuando él ya no esté en este mundo y se vaya a casar con otra persona. Me parece, como decían, legendario. Madre mía. Qué triste, pero qué triste, chico, qué triste, qué carta más triste. Bueno, pero es un relato original, en eso convendréis conmigo, ¿verdad? Bien, pues nada, espero que lo estéis disfrutando. Vamos a continuar, nos quedan 3 superrelatos, supercuentos más todavía. Sigamos. El amor que asalta. ¿Qué es eso del amor de que están siempre hablando tantos hombres y que es el tema casi único de los cantos de los poetas? Es lo que se preguntaba Anastasio, porque él nunca sintió nada que se pareciese a lo que llaman amor los enamorados. ¿Sería una mera ficción o acaso un embuste convencional con que las almas débiles tratan de defenderse de la vaciedad de la vida, del inevitable aburrimiento? Porque eso sí, para vacuo y aburrido y absurdo y sin sentido, no había en sentir de Anastasio nada como la vida humana. Arrastraba el pobre Anastasio una existencia lamentable, sin estímulo ni objetivo para el vivir, y 100 veces se habría suicidado si no aguardase, con una oscura esperanza a prueba de un continuo desengaño, que también a él le llegase alguna vez a visitar el amor. Y viajaba en su busca, por si cuando menos lo pensase, le acometía de pronto en una encrucijada del camino. Ni sentía codicia de dinero, disponiendo de una modesta, pero para él más que suficiente fortuna, ni sentía ambición de gloria o de honores, ni anhelo de mando y poderío. Ninguno de los móviles que llevan a los hombres al esfuerzo le parecía digno de esforzarse por él, y no encontraba tampoco el más leve consuelo a su tedio mortal ni en la ciencia, ni en el arte, ni en la acción pública. Y leía el Eclesiastés mientras esperaba la última experiencia, la del amor. Habíase dado a leer a todos los grandes poetas eróticos, a los analistas del amor entre hombre y mujer, las novelas todas amatorias, y descendió
hasta esas obras lamentables que se escriben para los que aún no son hombres del todo y para los que dejaron en cierto modo de serlo. Se rebajó hasta escarbar en la literatura pornográfica, y es claro, aquí encontró menos aún que en otras partes huella alguna del amor. Y no es que Anastasio no fuese hombre hecho y derecho, cabal y entero, y que no tuviese carne pecadora sobre los huesos. Sí, hombre era como los demás, pero no había sentido el amor, porque no sabía que fuese amor la pasajera excitación de la carne que olvida la imagen provocadora. Hacer de aquello el terrible Dios vengador, el consuelo de la vida, el dueño de las almas, parecíale un sacrilegio, tal como si se pretendiese endiosar al apetito de comer. Un poema sobre la digestión es una blasfemia. No, el amor no existía en el mundo para el pobre Anastasio. Leyó y releyó la leyenda de Tristán e Iseo y le hizo meditar aquella terrible novela del portugués Camilo Castelo Branco. A muller fatal. ¿Me sucederá así?, pensaba. ¿Me arrastrará tras de sí cuando menos lo espere y crea la mujer fatal? Y viajaba en busca de la fatalidad esta. Llegará un día, se decía, en que acabe de perder esta vaga sombra de esperanza de encontrarlo, y cuando vaya a entrar en la vejez sin haber conocido ni mocedad ni edad viril, cuando me diga, ni he vivido ni puedo ya vivir, ¿qué haré? ¿Es un terrible sino que me persigue, o es que todos los demás se han conchavado para mentir? Y dio en pesimista. Ni jamás mujer alguna le inspiró amor, ni creía haberlo él inspirado. Y encontraba mucho más pavoroso que no poder ser amado el no poder amar, si es que el amor era lo que los poetas cantan. Pero ¿sabía él, Anastasio, si no había provocado pasión escondida alguna en pecho de mujer? ¿No puede acaso encender amor una hermosa estatua? Porque él era, como estatua, realmente hermoso. Sus ojos negros, llenos de un fuego de misterio, parecían mirar desde el fondo tenebroso de un tedio henchido de ansias. Su boca se entreabría como por una sed trágica. En todo él palpitaba un destino terrible. Y viajaba desesperado, huyendo de todas partes, dejando caer su mirada en las maravillas del arte y de la naturaleza, y diciéndose, ¿para qué todo esto? Era una tarde serena del tranquilo otoño. Las hojas, amarillas ya, se desprendían de los árboles e iban envueltas en la brisa tibia a restregarse contra la hierba del campo. El sol se embozaba en un cendal de nubes que se deflecaban y deshacían en jirones. Anastasio miraba desde la ventanilla del vagón cómo iban desfilando las colinas. Bajó en la estación de Aliseda, donde daban a los viajeros tiempo para comer, y fuese al comedor de la fonda lleno de maletas. Sentóse distraídamente y esperó le trajesen la sopa. Mas al levantar los ojos y recorrer con ellos distraídamente la fila de los comensales, tropezaron con los de una mujer. En aquel momento metía ella un pedazo de manzana en su boca, grande, fresca y húmeda. Claváronse uno a otro las miradas y palidecieron. Y al verse palidecer, palidecieron más aún. Palpitábanles los pechos. La carne le pesaba a Anastasio. Un cosquilleo frío le desasosegaba. Ella apoyó la cara en la diestra y pareció que le daba un vahido. Anastasio entonces, sin ver en el recinto nada más que a ella, mientras el resto del comedor se le esfumaba, se levantó tembloroso, se le acercó y con voz seca, sedienta, ahogada y temblona, le cuchicheó casi al oído. ¿Qué le pasa? ¿Se pone mala? Oh, nada, no es nada, gracias. A ver, añadió él,
y con la mano temblorosa le cogió del puño para tomarle el pulso. Fue entonces una corriente de fuego que pasó del uno al otro. Sentíanse mutuamente los calores, las mejillas se les encendieron. «¿Está usted febril?», susurró él balbuciente y con voz apenas perceptible. «La fiebre es tuya», respondió ella con voz que parecía venir de otro mundo, de más allá de la muerte. Anastasio tuvo que sentarse. Las rodillas se le doblaban al peso del corazón que le tocaba a arrebato. «Es una imprudencia ponerse así en camino», dijo él, hablando como por máquina. «Sí, me quedaré», contestó ella. «Nos quedaremos», añadió él. «Sí, nos quedaremos. Y ya te lo contaré todo», agregó la mujer. Recogieron sus maletas, tomaron un coche y emprendieron la marcha al pueblo de Aliseda, que dista 5 kilómetros de su estación. Y en el coche, sentados el uno frente al otro, tocándose las rodillas, mejiendo sus miradas, le cogió la mujer a Anastasio las manos con sus manos y fue contándole su historia. La historia misma de Anastasio, exactamente la misma. También ella viajaba en busca del amor. También ella sospechaba que no fuese todo ello sino un enorme embuste convencional para engañar el tedio de la vida. Confesáronse uno a otro, y según se confesaban, iban sus corazones aquietándose. A la trágica turbación de un principio sucedió en sus almas un reposo terrible, algo como un deshacimiento. Imaginábanse haberse conocido de siempre, desde antes de nacer, pero a la vez todo el pasado se borraba de sus memorias y vivían como un presente eterno, fuera del tiempo. «Oh, que no te hubiese conocido antes, Eleuteria», le decía él. «¿Y para qué, Anastasio?», respondía ella. «Es mejor así, que no nos hayamos visto antes». «¿Y el tiempo perdido?». «¿Perdido le llamas a ese tiempo que empleamos en buscarnos, en anhelarnos, en desearnos el uno al otro? Yo había desesperado ya de encontrarte». «No, pues si hubieses desesperado de ello, te habrías quitado la vida». «Es verdad, y yo habría hecho lo mismo. Pero ahora, Eleuteria, de hoy en adelante, no hables del porvenir, Anastasio, bástenos el presente». Los dos callaron. Por debajo del arrobamiento que les embargaba sonaba extraño rumor de aguas de abismo sin fondo. No era alegría, no era gozo lo que sobrenadaba en la seriedad tranquila que les envolvía. «No pensemos en el porvenir», reanudó ella, «ni en el pasado tampoco. Olvidémonos de uno y de otro. Nos hemos encontrado al amor, y basta. Ahora, Anastasio, ¿qué me dices de los poetas?». «Que mienten, Eleuteria, que mienten, pero muy de otro modo que lo creía yo antes. Mienten, sí, el amor no es lo que ellos cantan». «Tienes razón, Anastasio, ahora siento que el amor no se canta». Y siguió otro silencio, un silencio largo en que, cogidos de las manos, estuvieron mirándose a los ojos y como buscándose en el fondo de ellos el secreto de sus destinos. Y luego empezaron a temblar. «¿Tiemblas, Anastasio? ¿Y tú también, Eleuteria?». «Sí, temblamos los dos». «¿De qué?». «De felicidad». «Es cosa terrible esta felicidad. No sé si podré resistirla». «Mejor, porque eso querrá decir que es más fuerte que nosotros». Encerráronse en un sórdido cuarto de una vulgarísima fonda. Pasó todo el día siguiente y parte del otro sin que dieran señal alguna de vida, hasta que, alarmado el fondista y sin obtener respuesta a sus llamadas, forzó la puerta. Encontráronles en el lecho, juntos, desnudos y fríos y blancos como la nieve. El perito médico aseguró que no se trataba de suicidio, como así era en efecto, y que debían de haberse muerto del corazón.
¿Pero los dos?, exclamó el fondista. Los dos, contestó el médico. Entonces, eso es contagioso. Y se llevó la mano al lado izquierdo del pecho, donde suponía tener su corazón de fondista. Intentó ocultar el suceso para no desacreditar su establecimiento y acordó fumigar el cuarto por si acaso. No pudieron ser identificados los cadáveres. Desde allí los llevaron al cementerio y desnudos y juntos, como fueron hallados, echáronlos en una misma huesa y encima tierra. Sobre esta tierra ha crecido hierba y sobre la hierba llueve, y es así el cielo, el que les llevó a la muerte, el único que sobre su tumba llora. El fondista de Aliseda, reflexionando sobre aquel suceso increíble, nadie tiene más imaginación que la realidad, se decía, llegó a una profunda conclusión de carácter médico-legal, y es que se dijo: estas lunas de miel no se debía permitir que los cardíacos se casasen entre sí. Anastasio y Eleuteria. Tanto monta que monta tanto. Menuda parejita. Una pareja que no conocía lo que era el amor entre pareja, evidentemente estamos hablando de aquí del amor de pareja, y al final se encuentran, es tal su sorpresa de que son tan idénticos, tan semejantes en sus pensamientos, se quedan prendados al instante el uno del otro para de repente morir de la manera que mueren, ¿no? Bueno, me ha parecido también otro superrelato, muy intenso, la verdad, muy intenso. Pero vamos a continuar porque nos quedan dos y espero que lo estéis pasando en grande, claro que sí. Yo disfruto de la selección, disfruto de la grabación, disfruto de la edición y de los comentarios. Y ojalá me dejéis buena crítica y os estén gustando. Continuemos. De beso a beso. Por fin rompió Carlos con todo en la ciudad y se amparó en el campo, por si aún le quedaba cura. Cortó con sus hábitos y costumbres y sobre todo dejó el alcohol urbano por la leche campesina. No le creyó para tanto desgarre su amigo y médico Joaquín, ni se hubiera jamás figurado que habría de hacerle tanta mella y acuitarle tanto el ánimo el réspice tremendo que, para amedrentarlo, le endilgó la noche aquella. Al saberlo, dijo el médico: ¿se pone en cura? Sanará. Solo temo de esa extraña melancolía. Se instaló en su casita y tomó a un mozo italiano para que le atendiera y sirviese. Y el mozo cobró al punto una adhesión estrecha y fuerte a aquel señor silencioso y grave que le hablaba lo menos posible, pero con blandura y consideración siempre, y que jamás hacía pesar sobre su criado la autoridad del que paga para que lo sirvan. Por fuerza tuvo que relacionarse Carlos con el cura, el médico y el maestro del lugar, y con alguno que otro propietario. Pero rehusó concurrir a las sesiones de tresillo, y esto, junto con aquel corretear de continuo por los encinares, vagando por ellos a la aventura, empezó a valerle fama de raro. Era un señor muy raro, sin duda. Para el pueblo aquel, se entiende. Era lo que le decía el médico: debe usted marcharse de aquí. Al demonio se le ocurre salir de paseo a la hora de la siesta en verano. Escribir en el campo. El campo no es para pasear, sino para trabajarlo. Pasear es insultar al que trabaja. Solo le quería y respetaba la pobretería del pueblo, los desvalidos y menesterosos, a los que socorría a manos llenas y consolaba con palabras pocas y dulces. Y esto irritaba aún más a los principales porque era un mal ejemplo con que alimentaba la vagancia y provocaba comparaciones en el ánimo de los pobres. Añádase que no oía misa,
Y eso de ser caritativo y dulce consolador con los pobres y no cumplir con los preceptos eclesiásticos, eso es muy grave, corrompe la moral. Y luego daba en pararse con los niños, en acariciarlos y regalarles golosinas y chucherías, en hablar con los mendigos y escuchar las garlerías de las comadres. Decididamente era un hombre funesto que había ido a trastornar con sus rarezas el sosiego, aparente por lo menos, del lugar. Carlos se iba al monte, entre las encinas, a poner su perturbado espíritu en acuerdo con la serenidad de la naturaleza, a conversar con las encinas recogidas y graves, a contemplar los trigos que no dan flor, a purgarse de la ciudad. Llegó la primavera espolvoreando de verde pulmoncillo a los árboles desnudos hasta entonces. Brotaban margaritas en el prado de la vaguada, junto al regajo. La respiración de la campiña se hacía más profunda, y Carlos creía sentir ya las palpitaciones del corazón del monte. Solía salir con su álbum a dibujar lo primero que se le pusiese a la vista, lo cual corroboraba su crédito de hombre raro. Una de aquellas mañanas se dirigió por el monte hacia la fuente. Las encinas bañadas en sosiego hallábanse ya en candela con su flor modesta que apenas se destaca del severo verde gris de su hoja perpetua. El diáfano ambiente parecía un océano en que estuviese todo sumergido. Vio a una niña que atravesaba el monte y que de pronto, sin motivo externo visible, dio una gambeta, y el corazón de Carlos, enniñecido ya, dio también otra. Al divisar la fuente, vio en ella una moza y se dijo: «La dibujaré». Llegó a la fuente, miró a la moza y empezó el corazón a martillearle el pecho y lanzarle golpes de sangre a la cabeza. Era una flor de salud que lo miraba con unos ojos como montesas clavelinas. Había algo de planta, algo de movible vegetal en ella. Entreabría la boca para respirar mejor. Sus bronceados pies, desnudos, parecían sobre el césped como raíces de un turgente arbusto. El tobillo un brote, dos ramas movibles y sus brazos, un follaje su encendida cabellera, y los ojos dos flores de cáliz profundo. Tan insistente la mirada que ella bajó los ojos, avergonzada, y se recogió las faldas. «¿Cómo te llamas?» «Marcela me llaman». «¿De quién eres?» «Del tío Roque». «Buen sujeto». «Vaya, estate quieta, que te voy a dibujar». «¿Sí?» «Sí». Y Marcela, aquietada ya ante aquel señor raro, de quien, por lo demás, había oído hablar bien en su casa, guardó inmovilidad y compostura para salir mejor. «¡Ah, qué guapo está el retrato!», exclamó cuando lo vio acabado. «Es natural. Y dime, ¿tienes novio?» «¿Novio? Ni ganas». «Pero lo tendrás. Soy muy moza todavía». Carlos no pudo contenerse. Se arrimó a Marcela, le cogió la cara con las manos y le dio un beso apretado y largo entre los labios. «Por Dios, señorito, que eso es pecado». «Anda, vete». La moza se fue, y al poco rato, al oír Carlos una voz fresca y clara que cantaba entre las encinas, se dijo: «Me paga el beso». Cuando volvió al lugar, se había ya puesto el sol y era tal la metálica limpieza del cielo que parecía como si allá, tras de los tesos que lindaban con él en el horizonte, no hubiese más que el vacío, una cima cortada a pico y dando al insondable vacío. Desde aquel día no halló Carlos descanso en el monte ni reposo en el campo. Se iba tras Marcela, y una mañana se dijo: «Un arranque de voluntad me ha salvado una vez, otro arranque de voluntad tiene que salvarme ahora». Ya en el pueblo se han percatado de lo que llamarán mi capricho, y están todos pendientes de él a ver en qué acaba esto. Y como no puede acabar en bien, y ni a mí ni a Marcela nos conviene que me la lleve, antes que esta pasión naciente crezca y me arrastre, voy a casarla con Atilano. Así la respetaré
y me defenderé de mí mismo. Y sin esperar a más, con la decisión misma con que había dejado la ciudad, llamó a Atilano. «Atilano, ¿conoces a Marcela, la hija del tío Roque?» «Pues, ¿qué hacer? ¿Te gusta la moza?» «Es la más galana del pueblo. Tiene buen gusto el señorito». «No se trata de eso», replicó Carlos severamente, «sino de si a ti te gusta». «No crea, señor, chismes de pueblo», empezó a decir Atilano tembloroso y confuso. «Tampoco es eso, sosiégate. Si te gusta, cortéjala y yo te ayudaré a que sea tuya». Hubo un momento de pausa, rota por Atilano, que mirando a su amo con ojos nuevos, exclamó: «¿Pero eso...?» «Te entiendo, y te juro, Atilano, por lo más sagrado, por la memoria de mi santa madre, que entre Marcela y yo no hay nada, que la recibirás tan pura y limpia como su madre la trajo al mundo. Quiero haceros felices y quiero poner entre ella y mí un muro que la proteja y me proteja. ¿Me entiendes?» «Algo, señor. Pero ¿y luego?» «Luego, si consigues lo que te propongo, tu mujer será para mí más sagrada aún que pueda ser hoy la hija del tío Roque». Y desde aquel día empezó Atilano a cortejar a Marcela, sin gran gusto de ésta y a disgusto de sus padres, que la empujaban hacia el señorito, fuera como fuese. Hinchéronse las hablidurías del pueblo, pero Carlos, resuelto a llevar a cabo su propósito, azuzaba a su criado, hasta que le oyó un día a este: «Pero si estoy ya arrocinao, señor, y ahora me caso con Marcela por encima de todos y a pesar de sus padres». Y entonces fue cuando se enteró Carlos de que los padres de Marcela resistían las relaciones de ésta con Atilano, y a pocas palabras del mozo barruntó los verdaderos móviles de semejante resistencia, móviles de interés. La entrevista que Carlos tuvo con el tío Roque fue dolorosísima para aquel, obligado a contenerse. Le ofreció dotar bien a Marcela si aceptaba a Atilano por marido, y el viejo astuto y socarrón dejó entrever, al aceptarlo muy complacido, que sospechaba en Carlos ciertos motivos para semejante desprendimiento. «Y siempre agradecido, señor», añadió, «y se casarán, vaya si se casarán, y bendecirán su nombre y quedaremos todos a su servicio. Es muy bien de dote lo que ofrece a la mimoza. Nunca hubiera ella soñado otra cosa». En casa del tío Roque fue más extraña la escena, pues a las claras y no ya veladas insinuaciones de su padre, se encabritó Marcela y protestó de su inocencia y juró y perjuró y amenazó con rechazar a Atilano porque a ella nadie la ofendía así como así, sin fundamento. El padre acabó por callar y la hija, prendada de Carlos en lo escondido de su corazón, se devanaba los sesos sin atinar bien con la conducta de éste, aunque presumiendo que la quería casada para mayor seguridad. Y aceptó al novio y aceptó la dote. En el pueblo fue creciendo e hinchándose la marea de la murmuración, suponiendo todos que, como decían, había un gato encerrado en el asunto. Atilano se defendía y defendía a Carlos bravamente. Ante él sellábanse las bocas todas y las habladurías cesaban. Y así continuó el noviazgo, e iba Marcela arregostándose poco a poco a las visitas de Atilano, y agregándosele a él el corazón, que la costumbre todo lo puede, y soterrando en los entresijos de su alma su cariño hacia Carlos. No, el señorito no era para ella, al menos por entonces, que más adelante... ¡Oh! ¿Quién pensaba más adelante? Hay que dar al tiempo lo suyo y vivir al día y no darse quebraderos de cabeza por lo que será mañana. Además, Carlos no dejaba adivinar maquinaciones para el porvenir y más bien rehuía a Marcela. Y ésta acabó por vislumbrar la verdad y se dijo: «Pero qué raro es este don Carlos». A esto, la traicionera enfermedad volvió a hacer presa en el pobre Carlos, sin que hallara ya alivio en el campo entre las encinas. Sentía derretirse la vida,
en flaqueza de cuerpo y pasión de ánimo. Faltaban no más que 3 días para la boda de Atilano y Marcela, amonestada ya cuando llegó el trágico desenlace. Encontrábase el mozo con otros de su edad en la taberna del pueblo, de caraba y guitarreo, cuando uno de ellos, si no es turbado por el vino, le sacó el cuento de su próxima boda y le dijo: «Buena moza te llevas, Atilano. No es mala. Vaya, que te aproveche». Y dio cierto retintín a sus palabras. «¿Por qué lo dices, Emeterio? Bah, con esa dote del señorito se conoce que te aprecia y que es generoso. Y que aprecia a Marcela». ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Porque yo no aguanto indirectas ni de ti ni de nadie, ¿lo entiendes? Ah, ¿te me quieres alzar el gallo? Sí, pues bien, quiero decirte que tienes buen estómago, más claro el agua. No bien lo hubo dicho, recibió la jarra sobre la cabeza, se trabaron de manos antes que los demás pudieran impedirlo, y en un momento, sin que nadie se hubiese percatado cómo, caía Atilano con el pecho ensangrentado, y poco después daba su último aliento en brazos de Carlos, a quien el golpe aturdió al pronto, poniéndole fuera de sí enseguida. Del pueblo todo surgía un bronco rumor en contra de aquel intruso que había ido a perturbar su tranquila vida. El cura, el médico, el maestro y los principales triunfaban, y ni los más socorridos por Carlos se atrevían ya a defenderlo. Pesaba una muerte sobre su cabeza. Se daban pelos y señales de unas intimidades suyas con Marcela, intimidades que jamás habían existido. Postrado en la cama por este golpe, que malingró las heridas de su alma, recibió Carlos la visita del tío Roque. Su pobre hija quedaba en desesperación y desamparo, pues había cobrado apego y cariño a Atilano. Y además, ¿cómo se lo diría? Además, sabido es lo que son los noviazgos en los pueblos cuando es segura la boda, y más estando amonestado ya. El mozo se había adelantado a gozar de lo que pronto sería suyo, y por suyo lo estimaba ya. En fin, señor, que Marcela está encinta y puede dar que hablar. Entendido, tío Roque. Dígale que venga y todo se arreglará. Y vengan con ella usted y su madre. Llegó Marcela con sus padres en presencia de Carlos, que se derretía en su lecho de tortura. Y el pobre enfermo, sacando de debajo de la almohada un retrato, el retrato de la fuente, habló así: «Mira, Marcela, yo he venido acá a morir de mal de corazón y a trastornar tu vida, que corría como el regajo del monte. Aquí está este retrato que desde que lo hice me ha acompañado siempre sobre el pecho. Tuve miedo de abandonarme a mi pasión y hacerte mi querida o mi mujer, porque eso hubiera sido, estoy en ello y cierto, tu desgracia y la mía. Yo no debía tener hijos y no debía encadenarme ni encadenarte. Empujé a Atilano a tus brazos por defenderme y defenderte. Y mira lo que ha pasado. No llores, Marcela, no llores así. Sé que eres víctima de la murmuración del pueblo y sé que llevas en tus entrañas un hijo de tu novio, que eres viuda antes de haberte casado. Pues bien, toma mi mano». La sacó febril y descarnada de entre las sábanas. «Nos casaremos ahora en que se me va la vida, y vuestro hijo llevará mi nombre y suya será mi fortuna». El estupor le contuvo las lágrimas a la pobre moza. Los padres se miraban dudando si deliraba, mas aun siendo delirio, quiso aprovecharlo el astuto tío Roque y tras muestras de reconocimiento apresuró las cosas. Al día siguiente, porque la vida se le iba a Carlos por momentos, se anudó el enlace. Mandó el moribundo salir a todos y se quedó a solas con su mujer. «Ven acá, Marcela, y abrázame». La moza lo abrazó llorando a lágrima viva. «Di, ¿me quieres?» «Mucho, señor, mucho». «¿Pensaste alguna vez en ser mía?» «Muchas, muchas veces». «Sí, hubieras sido mía, pero no yo tuyo. Ahora cuídate y cuida a tu hijo, a vuestro hijo.
a nuestro hijo. ¿Creerán? Déjalos que crean ahora lo que no es verdad. ¿Qué importa? Sal pronto del pueblo, ve con tus padres a vivir a otra parte. ¿Te acuerdas de la fuente? ¿Del beso? Mucho. Pues bien, dame la boca. Juntaron las bocas y así, confundidos los alientos, dio Carlos el último de los suyos. Otra ínclita pareja, Marcela, Carlos y viceversa. ¿Qué os ha parecido? La verdad es que aquí la enseñanza que nos deja este relato, para mí, a mi modo de ver, es que no debemos hacer las cosas por agradar a los demás. En este caso, Carlos no manifestó su amor hacia Marcela por el qué dirán. ¿Qué dirán quién? Pero si la vida la vas a vivir tú. Pero ¿por qué dejamos de hacer cosas que queremos hacer, que nos gustaría hacer? Pero claro, si las hacemos y se enteran, ¿qué dirán? ¿Pero tú quieres disfrutar de tu vida? ¿O son los otros los que han de disfrutar de lo que hagas tú? Olvida las críticas, sé tú mismo y adelante con los caballos. A por todas, que la vida solo se vive una vez. Pobre Carlos, no pudo disfrutar de su amada Marcela, ni Marcela de Carlos, porque no se decidieron a declararse su amor. Pues así pasa con cualquier ámbito de la vida. Si hay algo que no te perjudica y que tú piensas que has de ir a por ello, pues olvídate del resto del mundo. Porque por muy bien que actúes, el 33% de las personas dirán, ¿qué persona, qué chico o qué chica más maja? El otro 33% dirá, pues a mí no me cae nada bien, la verdad. Y el otro 34% dirá, bueno, yo ni fu ni fa, ni me interesa lo que haga esa persona. Pues entonces, ¿por qué actuar para los demás? Actúa por ti mismo, vive por y para ti. Vamos a entrar ya con el último relato. Venga, que si habéis llegado hasta ahí, espero que ponga la guinda en el pastel. Sigamos. El sencillo Don Rafael, cazador y tresillista. Sentía resbalar las horas, hueras, aéreas, deslizándose sobre el recuerdo muerto de aquel amor de antaño. Muy lejos, detrás de él, dos ojos ya sin brillo entre nieblas, y un eco vago, como el del mar que se rompe tras la montaña, de palabras olvidadas. Y allá, por debajo del corazón, susurro de aguas soterrañas. Una vía vacía, una vida vacía, y él solo, enteramente solo, solo con su vida. Tenía para justificarla nada más que la caza y el tresillo, y no por eso vivía triste, pues su sencillez heroica no se compadecía con la tristeza. Cuando algún compañero de juego, despreciando un solo, iba a buscar una sola carta para dar bola, solía repetir don Rafael que hay cosas que no se debe ir a buscar, vienen solas. Era providencialista, es decir, creía en el todopoderoso del azar, tal vez por creer en algo y no tener la mente vacía. ¿Y por qué no se casa usted?, le preguntó alguna vez con la boca chica su ama de llaves. ¿Y por qué me he de casar? ¿Acaso no vaya usted descaminado? Hay cosas, señora Rogelia, que no se debe ir a buscar, vienen ellas solas. Y cuando menos se piensa, así se dan las bolas. Pero mire, hay una razón que me hace pensar en ello. ¿Cuál? La de poder morir tranquilo ab intestato. Vaya una razón, exclamó el ama alarmada. Para mí, la única valedera, respondió el hombre, que presentía no valen las razones sino el valor que se las da. Y una mañana de primavera, al salir, con achaque de la caza, a ver nacer el sol,
un envoltorio en la puerta de su casa. Encorvóse a mejor percatarse, y de dentro un ligerísimo susurro, como de cosas olvidadas. El rollo se movía, lo levantó, estaba tibio, lo abrió. Era una criatura de horas. Quedósele mirando y su corazón pareció sentir, no ya el susurro, sino el frescor de sus aguas soterrañas. Vaya una caza que me ha deparado el destino, pensó. Volvióse con el envoltorio en brazos, la escopeta a la bandolera, subiendo las escaleras de puntillas para no despertar a aquello, y llamó quedamente varias veces. «Aquí traigo esto», le dijo al ama de llaves. «¿Y eso qué es? Parece un niño». «¿Parece solo? Lo dejaron a la puerta de la calle». «¿Y qué hacemos con ello?» «Pues, ¿qué vamos a hacer? Bien claro está, criarlo». «¿Quién?» «Los dos». «¿Yo? Yo no». «Buscaremos ama». «Pero usted está en su juicio, señorito. Lo que hay que hacer es dar parte al juez, y en cuanto a eso, al hospicio con ello». «Pobrecillo, eso sí que no». «En fin, usted manda». Una madre vecina le prestó caritativamente las primeras leches, y pronto el médico de don Rafael encontró una buena nodriza, una chica soltera que acababa de dar a luz un niño muerto. «Como nodriza, excelente», le dijo el médico, «y como persona, ya ves, un desliz así puede ocurrirle a cualquiera». «A mí no», contestó con su sencillez característica don Rafael. «Lo mejor sería», dijo el ama de llaves, «que se lo llevase a su casa a criarlo». «No», replicó don Rafael, «eso tiene graves peligros. No me fío de la madre de la chica. Aquí, bajo mi vigilancia. Y no hay que darle disgustos a la chica, señora Rogelia, que de ello depende la salud del niño. No quiero que por una sofoquina de Emilia pase el angelito un dolor de tripas». Era Emilia la nodriza, de 20 años, alta, agitanada, con una risa perpetua en los ojos, cuya negrura realzaba el marco de ébano del pelo que le cubría las sienes como con dos esponjosas alas de cuervo, entreabiertos y húmedos los labios guinda y unos andares de gallina a que el gallo ronda. «¿Y cómo va a bautizarle usted, señorito?», le preguntó la señora Rogelia. «Como hijo mío». «¿Pero usted está loco?». «¿Qué más da? ¿Y si mañana por esa medalla que lleva y esas contraseñas aparecen sus verdaderos padres?». «Aquí no hay más padre ni madre que yo. Yo no busco niños, como no busco bolas. Pero cuando vienen, soy libre. Y creo que esta del azar es la más pura y libre de las maternidades. No me cabe la culpa de que haya nacido, pero tendré el mérito de hacerle vivir. Hay que creer en la providencia, siquiera por creer en algo, que eso consuela, y además así podré morirme tranquilo ab intestato, pues ya tengo quien me herede forzosamente». La señora Rogelia se mordió los labios, y cuando don Rafael hizo bautizar y registrar al niño como hijo suyo, dio que reír a la vecindad y a nadie que sospechar malicia alguna. Tan conocida era su transparente ingenuidad cotidiana. Y el ama de llaves tuvo mal de su grado que avenirse y concordar con el ama de leche. Ya tenía don Rafael algo más en qué pensar que en la caza y el tresillo. Ya estaban sus días llenos, la casa se le llenó de una vida nueva, luminosa y sencilla, y hasta perdió alguna noche el sueño y el descanso paseando al nene para acallarlo. «Es hermoso como el sol, señora Rogelia, y tampoco hemos tenido mala suerte con el ama, me parece. Como no vuelva a las andadas, de eso me encargo yo. Sería una picardía, una deslealtad. Se debe al niño. Pero no, está desengañada del zanguango de su novio, un bausán de marca mayor a quien ya aborrece. No se fíe usted, no se fíe usted. Y a quien voy a pagarle el pasaje a América. Y ella es una pobrecilla hasta que vuelva a tener ocasión. Digo que lo evitaré. Pues como ella quiera. En cuanto a eso sí,
porque si he de decirle a usted la verdad es que... Sí, me la supongo, pero ante todo, respeto a mi hijo. Emilia nada tenía de lerda y estaba deslumbrada con el rasgo heroicamente sencillo de aquel solterón semidurmiente. Encariñóse desde un principio con el crío como si fuese su madre misma. El padre putativo y la nodriza natural pasábanse largos ratos a sendos lados de la cuna, contemplando la sonrisa del sueño del niño, cuando éste hacía como que mamaba. «Lo que es el hombre», decía don Rafael. Y cruzábanse sus miradas, y cuando, teniéndole ella, Emilia, en brazos, iba él, don Rafael, a besar al niño, con el beso ya preparado en la boca, rozaba casi la mejilla de la nodriza, cuyos rizos de ébano le afloraban la frente al padre. Otras veces quedábase contemplando alguno de los dos mellizos blancos senos, turgentes de vida que se da, con el serpenteo azul de las venas que del cuello bajaban, y sostenido entre dos ahusados dedos índice y corazón como en horqueta. Doblábase sobre él un cuello de paloma, y también entonces le entraban ganas de besar al hijo, y su frente, al tocar al seno, hacíalo temblotear. «Ay, lo que siento es que pronto tendré que dejarte, sol mío», exclamaba ella, apretándolo contra su seno y como si le entendiera. Callábase a esto don Rafael. Y cuando le cantaba al niño, abrazándole, aquella vieja canturria paradisíaca que, aun transmitiéndosela de corazón a corazón las madres, cada una de estas crea e inventa de nuevo, eternamente nueva poesía, siendo la misma siempre, la única, como el sol, traíale a don Rafael como un dejo de su niñez olvidada en las lontananzas del recuerdo. Balanceábase la cuna y con ella el corazón del padre al azar, y mejíasele aquel canto. ¡Que viene el coco!, con el susurro de las aguas debajo del corazón, a llevarse a los niños, que iba también durmiéndose, que duermen poco, entre las blandas nieblas de su pasado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena madre hace!, pensaba. Alguna vez, hablando del percance que la hizo nodriza, le preguntó don Rafael: «Pero chica, ¿cómo pudo ser eso?». «Ya vi usted, don Rafael», y se le encendía leve, muy levemente el rostro. «Sí, tienes razón, ya lo veo». Y llegó una enfermedad terrible, días y noches de angustia. Mientras duró aquello, hizo don Rafael que Emilia se acostase con el niño en su mismo cuarto. «Pero señorito», dijo ella, «¿cómo quiere usted que yo duerma allí?». «Pues muy sencillo», contestó él con su sencillez acostumbrada, «durmiendo», porque para aquel hombre todo sencillez era sencillo todo. Por fin el médico dio por salvado al niño. «¡Salvado!», exclamó don Rafael con el corazón desbordante y fue a abrazar a Emilia, que lloraba del estupor del gozo. «¿Sabes una cosa?», le dijo sin soltar del todo el brazo y mirando al niño que sonreía en floración de convalecencia. «Usted dirá», contestó ella mientras el corazón se le ponía al galope, «que, puesto que estamos los dos libres y sin compromiso, pues no creo que pienses ya en aquel majadero que ni siquiera sabemos si llegó o no a Tucamán. Y ya que somos yo padre y tu madre, cada uno a su respecto, del mismo hijo, nos casemos y asunto concluido». «Pero don Rafael», y se puso de grana, «mira, chiquilla, así podremos tener más hijos». El argumento era algo especioso, pero persuadió a Emilia. Y como vivían juntos y no era cosa de contenerse por unos días fugitivos, ¿qué más da? Aquella misma noche le hicieron sucesor al niño y muy poco después se casaron como la Santa Madre Iglesia y el providente Estado mandan. Y fueron, en lo que en lo humano cabe, y no es poco,
felices, y tuvieron 10 hijos más, una bendición de Dios, con lo cual pudo morir tranquilo, ab intestato, por tener ya quienes forzosamente le heredaran. El sencillo don Rafael, que de cazador y tresillista pasó de 2 brincos a padre de familia. Y es lo que él solía decir como resumen de su filosofía práctica. Hay que dar al azar lo suyo. Bueno, y hasta aquí estos 7 relatos de amor de Don Miguel de Unamuno. Este último me ha gustado porque lo que más me ha emocionado es la sencillez del protagonista, Don Rafael. Realmente se queda con la criatura y también da cobijo a la nodriza, y todo por amor, con amor. O sea, ve un niño desvalido y le da su vida, le da su amor, lo hace suyo. Y después la nodriza, que también tenía una vida turbulenta, no le importa, la acoge y le da su amor, ¿no? De una manera sencilla y sin acaloramientos ni pensamientos que te hagan quemarte la cabeza, ni nada por el estilo, ¿no? O sea, me encanta ese tipo de persona. Bueno, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias a los valientes que habéis llegado hasta el final, que son casi 2 horas de relatos. Y si no, supongo que hay otra gente que a lo mejor pues escucha hasta cierto punto, después otro día escucha otro relatito, que también está bien. Yo os doy las gracias a todos, de verdad, de corazón. Os emplazo a la siguiente entrega, que no sé cuándo será, pero pronto, como siempre. Disfrutar de la vida, disfrutar, por favor, y un abrazo de luz, un beso gigante, y nos vemos muy pronto, de verdad, muy pronto. Chao.